Elara Montes aferraba el paño de limpieza con manos que no dejaban de temblar, cada nudillo blanco por la tensión. El olor a cera y desinfectante de limón llenaba sus fosas nasales, un aroma que normalmente le resultaba reconfortante pero que ahora se sentía asfixiante. Estaba agazapada, oculta tras la pesada puerta de roble del baño de damas en la sacristía de la iglesia de San Miguel Arcángel. Era una mañana de sábado radiante, el aire vibrante con la anticipación de lo que se anunciaba como la boda del siglo. Y allí dentro, ajena a todo, se encontraba Ariadna, paseándose mientras susurraba por su teléfono móvil. Las palabras que llegaron hasta Elara, fragmentadas pero inequívocas, le recorrieron la espina dorsal como esquirlas de hielo. Damián, vida mía, sabes perfectamente que te adoro a ti. Ariadna se movía de un lado a otro como un felino enjaulado, el raso de su carísimo vestido de novia susurrando con cada paso sobre las baldosas de mármol. Esto es un simple negocio, entiéndelo, continuó con una frialdad que desmentía la dulzura de su aspecto angelical. Me caso con Adrián únicamente por su fortuna, por nada más. Elara contuvo el aliento, el aire atrapado en sus pulmones mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia desmedida. Era consciente de que estaba invadiendo una privacidad absoluta, de que aquello era un secreto que no le pertenecía, pero sus pies parecían haberse soldado al suelo. En el momento en que obtenga control sobre sus finanzas y, para asegurar el linaje, le demos un heredero, será increíblemente sencillo quitarnos de en medio a ese pobre infeliz. Una risa queda, un sonido desprovisto de cualquier calidez, escapó de los labios de Ariadna. 2 años, Damián. Te pido 2 años como máximo, y todo su imperio será nuestro. La mujer de la limpieza se hizo aún más pequeña tras la puerta, deseando fundirse con las sombras. Allá afuera, esperando con nerviosismo frente al altar, se encontraba un hombre cuya vida estaba a punto de ser demolida sin que él tuviera la más mínima sospecha. Sé que es un sacrificio, mi amor, pero concéntrate en la recompensa. Estamos hablando de 2,5 millones de pesos, Damián, solo para empezar. Ariadna hizo una pausa, deteniéndose para admirar su reflejo en el espejo de marco dorado. Una vez que lo tenga todo bien atado, nos esfumamos de este lugar y comenzamos a vivir la vida que de verdad merecemos. Fue en ese preciso instante, mientras su mirada repasaba su propia imagen, que los ojos de Ariadna se cruzaron con los de Elara en el espejo. El encuentro fue una descarga eléctrica. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una amenaza palpable que contaminó el aire. Con una lentitud exasperante, Ariadna finalizó la llamada. Se giró, y la sonrisa radiante que había ensayado para el altar se había desvanecido, reemplazada por una máscara de gélida hostilidad. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, su voz un murmullo controlado que, sin embargo, vibraba con una furia apenas contenida. Elara emergió de su escondite, sus piernas flaqueando como si fueran de gelatina. Yo solo estaba terminando de limpiar, señora. Le aseguro que no escuché absolutamente nada. Ariadna dio 2 pasos firmes hacia ella, acortando la distancia. Mentirosa. Eres una pésima mentirosa. Escuchaste cada una de mis palabras, ¿no es así? Elara sentía la necesidad de defender su mentira. Señora Ariadna, le juro por lo más sagrado que... Ariadna la interrumpió con un gesto despectivo. Ahórrate el teatro. Abrió su exclusivo bolso de diseñador y extrajo un grueso fajo de billetes. Vamos a lo importante. ¿Cuánto quieres por tu silencio? ¿1,000? ¿5,000? Ponle un precio a tu discreción. Elara negó con la cabeza, un movimiento brusco y repetido. No quiero su dinero, señora. Pero lo que no puedo hacer es permitir que destruya a ese hombre de esta manera. El rostro de Ariadna se congestionó, un tono rojizo de ira manchando sus mejillas perfectas. ¿Una simple sirvienta pretendiendo darme lecciones de moral? No tienes ni la más remota idea de con quién te estás enfrentando. Elara se mantuvo firme, una valentía nacida de la indignación. El señor Adrián parece un buen hombre. Nadie merece una traición como esta. Ariadna soltó una carcajada cargada de desprecio. ¿Buena persona? Es un necio que no ha trabajado ni un solo día de su vida. Nació en cuna de oro y morirá igual. Al menos de esta forma, su dinero tendrá una utilidad real. Con una determinación que no sabía que poseía, Elara se movió hacia la puerta. Tengo que contárselo. Ariadna fue más rápida, interponiéndose en su camino con una agilidad sorprendente. Tú no vas a ninguna parte. Seamos realistas, ¿a quién crees que le van a creer?
A una dama respetada de la alta sociedad o a una empleada doméstica desesperada y con aires de grandeza. Elara la esquivó y logró zafarse. Corrió. Corrió por los pasillos consagrados de la iglesia, su mente sumida en un torbellino de pánico. 300 invitados, la flor y nata de la sociedad, ya ocupaban los bancos de madera pulida, susurrando y esperando el inicio de la ceremonia. Adrián estaba de pie en el altar, impecable y elegante en su smoking, intercambiando unas palabras en voz baja con el sacerdote. Elara eligió el pasillo lateral, una ruta menos concurrida. Aún así, varias miradas curiosas se posaron sobre la empleada que se movía con tanta urgencia. «Señor Adrián», gritó Elara al acercarse a los escalones del altar, su voz más estridente de lo que pretendía. «Por favor, deténgase, necesito hablar con usted urgentemente». Adrián se giró, el desconcierto dibujado en sus facciones. Era un hombre atractivo, con una expresión genuinamente amable. Sus ojos reflejaban una profunda confusión al verla correr hacia él de esa manera. «¿Qué sucede? ¿Qué está pasando?» Elara tomó una bocanada de aire. «Es sobre su prometida, señor. Ella no lo ama. La acabo de escuchar, se lo juro, confesando que solo se casa con usted por su dinero». Las palabras brotaron de su boca de forma atropellada, tropezando unas con otras en su prisa por salir. Un murmullo de asombro y escándalo recorrió la nave de la iglesia como una onda expansiva. 300 pares de ojos se volvieron al unísono hacia la humilde mujer de la limpieza que osaba interrumpir la boda más importante del año. Fue entonces cuando Ariadna hizo su entrada triunfal, una visión de belleza inmaculada en su vestido de novia, corriendo detrás de Elara con el rostro bañado en lágrimas perfectamente coreografiadas. «Adrián, amor mío, perdóname», exclamó Ariadna, su voz proyectada para resonar en cada rincón del sagrado recinto. «Esta mujer ha perdido la cabeza, está completamente loca». Se abalanzó sobre Adrián, aferrándose a él. «Me amenazó, dijo que iba a inventar toda clase de mentiras sobre mí porque está consumida por los celos. Me dijo que iba a arruinar nuestra boda porque yo tengo todo lo que ella nunca tendrá». Adrián, desconcertado, alternaba su mirada entre Ariadna, su hermosa prometida sollozando desconsoladamente en sus brazos, y Elara, la empleada con el uniforme sencillo, el cabello alborotado y una expresión de desesperación que bordeaba la locura. «No es cierto», suplicó Elara, su voz quebrándose. «Señor Adrián, le juro por Dios que la oí hablar con un hombre, un tal Damián. Dijo que planeaba tener un hijo suyo y que luego se desharía de usted». Pero la balanza ya se había inclinado. Adrián había tomado su decisión. Con un gesto imperceptible, hizo una seña a los guardias de seguridad del evento. «Por favor, escolten a esta persona fuera de aquí», ordenó, su voz desprovista de toda la calidez anterior, ahora tan fría como el acero. «Y no quiero volver a verla cerca de mi familia». 2 hombres corpulentos se aproximaron a Elara, sujetándola firmemente por los brazos. «No, por favor, están cometiendo un terrible error», gritó ella mientras la arrastraban por el pasillo central, el camino que minutos antes debía recorrer la novia. «Esa mujer va a destruirle la vida». Pero sus advertencias se ahogaron en el creciente murmullo de los invitados, que la observaban ser expulsada con una mezcla de lástima y desdén. La veían como a una desequilibrada. Ariadna se refugió en el abrazo de Adrián, recibiendo el consuelo de sus damas de honor. «Gracias, mi vida, gracias por protegerme de esa mujer tan horrible», susurró Ariadna al oído de su prometido, con el volumen justo para que los más cercanos pudieran oír y admirar su vulnerabilidad. Elara fue arrojada sin miramientos a la acera de la calle. La imponente puerta de la iglesia se cerró a sus espaldas con un golpe seco y resonante, un sonido que para ella fue como el mazo de un juez dictando sentencia. Se quedó allí, sola y desamparada, mientras desde el interior le llegaban las notas triunfales del órgano interpretando la marcha nupcial. «Algún día me las pagarán», murmuró Elara con los dientes apretados, la mirada fija en la puerta que le había cerrado el paso a la justicia. 3 días más tarde, Elara se presentó a su puesto en la iglesia. Su supervisora la aguardaba con una expresión sombría. «Elara, lamento informarte que vamos a tener que prescindir de tus servicios». La mujer ni siquiera fue capaz de sostenerle la mirada. Algunos miembros influyentes de la parroquia se sintieron muy incómodos con el incidente del sábado. Elara no podía creerlo. «Pero si llevo trabajando aquí más de 2 años. Jamás he causado un solo problema». La supervisora suspiró. «La decisión está tomada. Aquí tienes tu liquidación». Una semana después, Elara se encontraba en una entrevista para un puesto de limpieza en un moderno edificio de oficinas.
La conversación parecía ir por buen camino, hasta que el gerente de recursos humanos realizó un par de llamadas para verificar referencias. Lo siento mucho, pero no podemos ofrecerle el puesto, dijo él tras colgar el teléfono. Hemos recibido información preocupante sobre su historial. Un mes después, la misma situación se repitió 3, 4, 5 veces. Era siempre la misma descorazonadora historia. La entrevista inicial era prometedora, pero tras la ronda de llamadas, Elara era rechazada sin más explicaciones. Una conocida que trabajaba en una gran empresa de limpieza la tomó del brazo un día. Elara, te has metido con gente muy poderosa. Esa mujer, Ariadna Cienfuegos, está moviendo sus hilos. Ha llamado a todas las agencias importantes de la ciudad, contando que estás desequilibrada, que inventaste calumnias sobre ella por pura envidia. Un nudo helado se formó en el estómago de Elara. Pero todo eso es mentira. Su amiga la miró con compasión. Yo te creo, querida, pero en este mundo, ¿quién se atrevería a cuestionar la palabra de una millonaria? 3 meses después de la boda, la madre de Elara, doña Carmen, comenzó a decaer. Esos dolores en el pecho que había estado minimizando se volvieron más agudos y frecuentes. Subir el único tramo de escaleras hasta su modesto apartamento la dejaba pálida y sin aliento. Mamá, tienes que ir al médico, le rogaba Elara, viendo con angustia la fragilidad de su madre. ¿Y con qué dinero, mi niña?, respondía doña Carmen con un suspiro cansado. Apenas logras juntar para pagar el alquiler con esos trabajitos esporádicos. Era la cruda verdad. Elara solo conseguía empleos de fin de semana, limpiando casas particulares por día. Ariadna había envenenado su reputación, cerrándole las puertas de todas las empresas serias de la ciudad. 6 meses después, mientras limpiaba el baño de un restaurante de lujo, Elara presenció una escena que hizo que la sangre le hirviera en las venas. Ariadna Cienfuegos almorzaba con un grupo de amigas en una mesa privilegiada junto a la ventana, sus risas estridentes llenando el local. Una joven camarera, al pasar, tropezó levemente y derramó unas pocas gotas de salsa sobre la manga de la blusa de seda de Ariadna. La reacción fue desproporcionada y violenta. «Incompetente, has arruinado mi blusa», gritó Ariadna, poniéndose de pie de un salto. «Esta prenda costó 15,000 pesos». La camarera, una muchacha que no aparentaba más de 18 años, rompió a llorar. «Discúlpeme, señora, de verdad, ha sido un accidente. Se la pagaré». Ariadna la fulminó con la mirada. «¿Pagarla tú? ¿Con qué? No ganas eso ni en un mes de trabajo», continuó gritando, atrayendo la atención de todos los comensales. Elara observaba desde el umbral del baño, sus manos temblando de una rabia impotente. Era la misma crueldad, la misma arrogancia que Ariadna había desplegado el día de la boda. La gerente del restaurante acudió presurosa, deshaciéndose en disculpas hacia Ariadna. La joven camarera fue despedida en el acto, abandonando el local con el rostro inundado en lágrimas. Ariadna, por su parte, regresó a su mesa como si nada hubiera ocurrido, comentando entre risas con sus amigas sobre la ineptitud de la gente sin clase. «Me las vas a pagar», susurró Elara para sí misma, una promesa cargada de veneno. 12 meses después de la boda, Elara se encontraba en la fría habitación de un hospital, sosteniendo la mano de su madre. Doña Carmen se había desplomado en casa, ya no había forma de seguir ignorando la gravedad de su estado. «Señora Montes, los estudios revelan una seria afección cardíaca», explicó el médico con una amabilidad que no lograba suavizar el golpe. «Su madre necesita una intervención quirúrgica de manera urgente». «¿Cuál es el costo de la operación, doctor?», preguntó Elara, anticipando la devastadora respuesta. «El procedimiento tiene un costo de 400,000 pesos. Sin él, su pronóstico de vida es de unos pocos meses, como máximo». 400,000 pesos. Para Elara, en su situación, bien podrían haber sido 400 millones. Ella, que luchaba día a día para poder comprar los medicamentos básicos de su madre. ¿No existe algún programa gubernamental, alguna forma de recibir ayuda? El médico negó con la cabeza con pesar. Lamentablemente, la lista de espera en la Seguridad Social para esta cirugía específica es de al menos 2 años, y dado el estado avanzado de su madre. No necesitó terminar la frase. 2 años era una eternidad que no tenían. Elara peregrinó de un banco a otro, intentando conseguir un préstamo, pero sin un empleo fijo, sin ingresos demostrables y sin propiedades que ofrecer como garantía, todas las puertas se le cerraron en la cara. «Lo sentimos, su solicitud no ha sido aprobada». Era siempre la misma respuesta, un eco de su desesperación.
En el tercer banco, el destino le jugó una de sus bromas más crueles. Elara salía del edificio, completamente derrotada, cuando chocó con alguien en la puerta giratoria. Disculpe, yo, comenzó a decir, pero las palabras murieron en su garganta al reconocer a la persona. Ariadna Cienfuegos estaba allí, resplandeciente, cargada con varias bolsas de boutiques de lujo. Su cabello era perfecto, sus uñas una obra de arte, y vestía un conjunto que seguramente costaba más de lo que Elara ganaba en un año entero. Vaya, vaya, mira quién tenemos aquí, dijo Ariadna con una sonrisa maliciosa dibujada en sus labios. La empleada mentirosa. ¿Cómo te trata la vida, querida? Elara intentó seguir su camino, pero Ariadna le bloqueó el paso deliberadamente. Oh, no seas tan arisca. Cuéntame, ¿cómo te va después de tu intento fallido por arruinar mi matrimonio? Ariadna elevó la voz, asegurándose de que la gente a su alrededor escuchara el intercambio. Por favor, déjeme pasar. Ariadna la ignoró. ¿Sabes? He estado pensando. Quizás fui demasiado dura contigo. Tal vez debería sentir compasión por una pobrecita que debe inventar fantasías porque no soporta ver la felicidad ajena. Las personas cercanas comenzaron a mirar y a susurrar. Ariadna se deleitaba siendo el centro de atención. Solo mira esa ropa, continuó, señalando con desdén los pantalones desgastados y la blusa sencilla de Elara. Parece que las cosas no te van muy bien. ¿Eh? ¡Qué verdadera lástima! Elara respondió en un murmullo apenas audible. Mi madre está muy enferma. Necesita una operación. Ariadna fingió una expresión de pena exagerada. Oh, qué terrible. Y déjame adivinar, no tienes el dinero, ¿cierto? ¡Qué situación tan predecible! Abrió su costoso bolso y sacó un par de billetes de alta denominación. Ten, toma esto, para que le compres unas medicinas a tu mamita. Es lo menos que puedo hacer por una persona tan desafortunada. Y con un gesto de supremo desprecio, arrojó los billetes al suelo de mármol, a los pies de Elara. Varias personas ahogaron una exclamación de sorpresa ante la flagrante humillación. Elara miró el dinero esparcido en el suelo, y luego levantó la vista hacia Ariadna. Sus ojos se anegaron en lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de una rabia pura, incandescente. ¿No los vas a recoger?, se burló Ariadna. ¡Qué orgullo más estúpido! En fin, espero sinceramente que tu madre se mejore. Sería una pena que le ocurriera algo solo porque su hija es demasiado orgullosa para aceptar un poco de caridad. Ariadna se dio la vuelta y se alejó, el sonido de sus tacones repiqueteando sobre el mármol. Elara permaneció inmóvil, observando los billetes mientras la gente la rodeaba. En ese instante, algo se quebró y se reconfiguró dentro de ella. La tristeza se transmutó en una determinación de acero. La humillación se convirtió en el combustible que encendería su venganza. Elegiste a la persona equivocada para humillar, Ariadna, murmuró, agachándose y recogiendo cada uno de los billetes del suelo. 18 meses después de la boda, Elara se observó en el espejo y apenas logró reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. Había vendido su larga y rizada cabellera a un taller de pelucas por 1,000 pesos. El dinero fue una ayuda momentánea para los medicamentos de su madre, pero el cambio que provocó fue mucho más profundo. Sin su distintivo cabello, Elara parecía otra persona. El estrés y la mala alimentación le habían hecho perder 15 kilos. Su rostro, antes de mejillas suaves, ahora era anguloso y afilado. Unos lentes de montura sencilla que había comenzado a usar completaban su metamorfosis. Hija, ¿estás completamente segura de que quieres hacer esto?, preguntó doña Carmen desde la cama, su voz débil pero teñida de preocupación. Elara sostenía un recorte de periódico con un anuncio de empleo. Del Castillo Edificaciones. Se solicita personal de limpieza para turno matutino. Experiencia indispensable. Salario competitivo. Le sonrió a su madre. ¿Y si me reconocen? No lo harán, mamá. Miriam. Soy una mujer completamente diferente. Y era cierto. La Elara de cabello largo y espíritu herido que había sido expulsada de la iglesia ya no existía. En su lugar había una mujer delgada, de pelo cortísimo, con una mirada seria y una determinación inquebrantable. Su primer día en el Castillo Edificaciones fue una prueba de fuego para sus nervios. El imponente edificio de cristal y acero, con el nombre de la constructora brillando en letras doradas sobre la entrada, la hizo sentir pequeña. Superó la prueba de limpieza y la entrevista sin ningún contratiempo. La supervisora, la señora Elena, quedó impresionada con su eficiencia. Tu área de trabajo será el piso 15, la planta ejecutiva, le explicó mientras subían en el ascensor.
Es un puesto que exige máxima discreción. A los directivos no les agrada ser interrumpidos. Elara Asensio. Por supuesto, señora. Comprendo perfectamente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15, Elara se encontró en un entorno de lujo silencioso, alfombras mullidas, muebles de maderas nobles y obras de arte en las paredes. Y allí, caminando directamente hacia el ascensor con un portafolio en la mano, estaba Adrián del Castillo. Elara sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Era la primera vez que lo veía desde el día de la boda. Estaba más delgado, con un aire de fatiga y unas ojeras que no existían 18 meses atrás. Adrián. Entró en el ascensor, quedando a escasos centímetros de ella. Elara mantuvo la vista fija en el suelo, fingiendo organizar sus productos de limpieza. «Buenos días», dijo él con educación. «Buenos días, señor», respondió Elara, forzando su voz para que sonara un poco más grave, más rasposa. Adrián la observó por un instante. Había algo en ella que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba identificar qué era. Quizás su postura, o la forma en que entrelazaba las manos. ¿Es usted nueva aquí? Sí, señor. Es mi primer día. Bienvenida, entonces. Cualquier cosa que necesite, puede consultarla con la señora Elena. Gracias, señor. Las puertas se abrieron en la planta baja y Adrián salió, aunque se giró para mirar hacia atrás una última vez con el ceño ligeramente fruncido. Elara esperó a que las puertas se cerraran para poder soltar el aire que había estado conteniendo. No la había reconocido. Su transformación había sido un éxito. Cuando regresó al piso 15 para comenzar sus labores, Elara encontró una fotografía enmarcada sobre el escritorio de Adrián. Era una imagen de la boda. Él y Ariadna sonriendo a la cámara, ella radiante en su vestido blanco. Pero lo que realmente captó su atención fue otra fotografía, parcialmente oculta detrás de la primera. En ella, Ariadna parecía abrazada a un hombre que, definitivamente, no era Adrián. Era un hombre joven, atractivo, de cabello oscuro. Elara tomó la foto con manos cuidadosas. En el reverso, una anotación manuscrita decía, Ariadna y Damián. Acapulco, 2023 inch. Damián. El nombre que Ariadna había susurrado por teléfono el día de su boda. Una sonrisa, la primera en 18 largos meses, se dibujó en el rostro de Elara. Por fin tenía una prueba, una oportunidad para sacar la verdad a la luz. Ahora es mi turno, Ariadna, susurró, deslizando la fotografía en el bolsillo de su uniforme. Elara llevaba 2 semanas observando a Ariadna en la empresa. La mujer solía llegar como si fuera la dueña del lugar, siempre encontrando un motivo para quejarse. Aquel jueves por la mañana, Ariadna irrumpió en el piso 15, visiblemente más furiosa de lo habitual. Elara fingía estar ocupada con sus productos de limpieza cerca de allí cuando escuchó los gritos. «Laura, ven aquí inmediatamente». La asistente de Adrián, una joven llamada Laura, acudió corriendo, con una expresión de quien ya anticipaba una reprimenda. «¿Me llamaba, señora?» «Claro que te llamaba. Ayer no enviaste el coche a recogerme». Laura frunció el ceño, confundida. «Pero, señora Ariadna, usted me indicó que no lo necesitaría». Ariadna la miró como si estuviera loca. «¿Que yo dije que no lo necesitaba? ¿Cuándo se supone que dije semejante cosa?» «Ayer por la tarde, señora, cuando se marchó a almorzar». Ariadna golpeó el escritorio con la palma de la mano. «Yo no dije nada de eso, te lo estás inventando». Elara vio cómo la joven asistente comenzaba a temblar. No tendría más de 20 y tantos años y parecía a punto de llorar. «Le pido una disculpa, señora Ariadna, debió de ser un malentendido». «No hay ningún malentendido. El problema es que no prestas atención a lo que se te ordena». Justo en ese momento, Adrián salió del ascensor. Elara se percató de que seguramente había escuchado los gritos desde el vestíbulo. «Ariadna, ¿qué es todo este escándalo?» La mujer se giró, su expresión cambiando instantáneamente a una de dulce inocencia. «Nada importante, amor. Solo poniendo un poco de orden por aquí». Adrián dirigió su mirada a Laura, que luchaba por contener las lágrimas. «Laura, ¿te encuentras bien?» «Estoy bien, señor Adrián». Él no pareció satisfecho. «¿Estás segura? ¿Ha ocurrido algo?» Ariadna intervino con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo fue un pequeño malentendido, ¿verdad, Laura?» «Sí», murmuró la asistente, «solo eso». Adrián no pareció convencido en absoluto. «Laura, puedes tomar tu hora de almuerzo antes hoy».
No te preocupes por el tiempo que perdiste aquí. ¿De acuerdo? Laura Asensio, visiblemente aliviada. Gracias, señor del castillo. Con su permiso. Cuando la joven asistente se hubo marchado, doblando la esquina del pasillo con premura, Adrián se volvió hacia Ariadna, su expresión endurecida. Ahora dime qué sucedió en realidad. Ariadna resopló, apartando un mechón de cabello imaginario de su frente. Nada, Adrián, de verdad. Simplemente le estaba explicando cómo deben funcionar las cosas en esta empresa. Una lección de eficiencia. Adriana miró fijamente, sus ojos entrecerrados. ¿Lo explicaste? ¿O le gritaste como si fuera tu sirvienta personal? La defensa de Ariadna fue inmediata y mordaz. Lo hice de la manera necesaria. Estos empleados de medio pelo necesitan que se les ponga en su sitio de vez en cuando, o se suben a las barbas. Necesitan aprender a prestar atención a los detalles. Adrián permaneció en silencio por un largo momento, un silencio que se sentía más pesado que cualquier grito. El ara, desde su discreta posición, podía ver la tensión acumulándose en los hombros de Adrián, la forma en que su mandíbula se apretaba. Era evidente que la conversación le resultaba profundamente desagradable. Ariadna, ya hemos tenido esta conversación antes, dijo finalmente, su voz baja y controlada. No tienes ninguna necesidad de gritarle a la gente. No es la forma de tratar a nadie, y menos a mi equipo. La respuesta de Ariadna fue un bufido de desdén. Oh, por favor. ¿Ahora vas a convertirte en el defensor de los oprimidos? Son empleados, Adrián, se les paga para que obedezcan. Su tono era condescendiente, como si le explicara una verdad fundamental a un niño ingenuo. No estoy defendiendo a nadie en particular, replicó él, su paciencia claramente al límite. Estoy pidiendo un mínimo de respeto humano, algo que parece que olvidas con frecuencia. Ariadna puso los ojos en blanco con un dramatismo exagerado. Tu padre jamás fue tan blando, ¿lo sabías? Por eso fue capaz de construir este imperio. Tenía mano dura. La mención de su padre fue un golpe bajo, y Adrián lo sintió. Mi padre era exigente, pero no era un déspota. Y desde luego, no humillaba a sus empleados por simple diversión. La insinuación flotó en el aire, cargada de veneno. ¿Qué estás tratando de insinuar?, espetó Ariadna, su voz subiendo de tono. Adriana sostuvo la mirada por unos segundos que parecieron eternos, un abismo de incomprensión abriéndose entre ellos. Nada, dijo finalmente, rindiéndose. Olvídalo. Se dio la vuelta, entró en su despacho y cerró la puerta con un clic definitivo que resonó en todo el pasillo. Ariadna se quedó plantada en medio del lujoso corredor, su rostro congestionado por una ira impotente. Fue entonces, al girarse, cuando su mirada se posó en el ara, que continuaba fingiendo organizar su carrito de limpieza a unos metros de distancia. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas peligrosas. ¿Y tú qué? Siseó, acercándose con pasos sigilosos, como un depredador. Te pagan por limpiar o por escuchar conversaciones privadas. El ara bajó la cabeza instintivamente, el corazón martilleándole en el pecho. No, señora, yo solamente estaba. Ariadna se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal. ¿Solamente estabas qué? ¿Organizando tu material de limpieza? Su voz era un susurro venenoso, cargado de burla. Escúchame con mucha atención, empleada. Tengo mis ojos y mis oídos en cada rincón de este edificio, y sobre cada uno de los que trabajan aquí. No se me escapa nada. ¿Has entendido? La amenaza era clara, inequívoca. Sí, señora, murmuró el ara, sin atreverse a levantar la vista. Perfecto, dijo Ariadna, enderezándose. Se dirigió con paso firme hacia el ascensor. Justo antes de que las puertas de acero se cerraran, sacó su teléfono. Su voz, aunque amortiguada, llegó nítida hasta los oídos de el ara. Damián, soy yo. Necesito verte hoy mismo. Este lugar y su gente me están volviendo loca. Las puertas se cerraron, sellando su partida, pero el nombre quedó flotando en el aire. Damián. El mismo nombre de la confesión susurrada en la sacristía el día de la boda. La pieza final del rompecabezas había encajado. El ara supo en ese instante que no podía esperar más. Necesitaba ver a ese hombre, a Damián, en persona. Necesitaba un rostro que ponerle a la traición. Pero seguir a Ariadna no sería una tarea sencilla. La mujer era astuta, paranoica, siempre alerta, escudriñando su entorno como si esperara una emboscada en cada esquina. La idea se gestó en su mente con una claridad febril. Tenía que ser más lista que ella.
Al final de su jornada laboral, el Lara ejecutó su plan. Fichó su salida, descendió en el ascensor de servicio y salió por la puerta trasera como cualquier otro día. Sin embargo, en lugar de dirigirse a la parada del autobús, rodeó el bloque de edificios y se instaló en una pequeña cafetería situada justo enfrente de la entrada principal del Castillo Edificaciones. Desde allí, detrás de un cristal y con una taza de café que no pensaba tocar, tenía una vista perfecta. Esperó, los nervios tensos como cuerdas de violín. El tiempo se arrastraba. Finalmente, a las 6 en punto de la tarde, Ariadna apareció. Cruzó las puertas de cristal con su aire de superioridad habitual, pero, para sorpresa de Lara, no se dirigió al aparcamiento subterráneo donde la esperaba su lujoso coche con chofer. En su lugar, caminó hasta la acera y, con un gesto disimulado, llamó a un taxi. Lara comprendió al instante. Estaba siendo deliberadamente cuidadosa, tratando de no dejar un rastro que pudiera ser seguido. Sin perder un segundo, Lara dejó un billete sobre la mesa y salió a la calle, haciendo una seña al siguiente taxi que pasaba. Por favor, le dijo al conductor, intentando que su voz sonara tranquila. ¿Ve ese taxi amarillo que acaba de girar en la esquina? Necesito que lo siga, pero mantenga una distancia prudencial. Es importante. El taxista, un hombre mayor con ojos curiosos, la miró por el retrovisor. La señora está siguiendo a alguien, algún marido infiel. Lara forzó una sonrisa. Algo mucho menos emocionante. Es mi jefa. Se ha dejado unos documentos importantísimos en la oficina y tengo que entregárselos, pero no contesta al teléfono. El hombre asintió, pareciendo aceptar la explicación. Ah, entiendo. Jefes despistados, el pan de cada día. El vehículo de Ariadna serpenteó por el tráfico de la ciudad, y Lara sintió una punzada de ansiedad con cada semáforo en rojo, temiendo perderlo de vista. Finalmente, el taxi se detuvo frente a la imponente entrada del Hotel Presidente Intercontinental, uno de los más lujosos y exclusivos de la ciudad. Ariadna descendió, lanzó una mirada rápida y furtiva a su alrededor y desapareció tras las puertas giratorias. Lara le pidió a su conductor que se detuviera una manzana más adelante. Le pagó y esperó 5 minutos agónicos, dándole tiempo a Ariadna para que se registrara o subiera a su destino. Luego, con el corazón en un puño, caminó hacia el hotel. Entró en el vestíbulo, un espacio cavernoso de mármol reluciente, alfombras persas y lámparas de araña que goteaban luz dorada. Se sintió completamente fuera de lugar con su ropa sencilla y su aspecto cansado. Se acercó al mostrador de conserjería, fingiendo preguntar por una oferta de empleo, mientras sus ojos rastreaban cada rincón del amplio lobby. No tuvo que esperar mucho. Al cabo de unos minutos, las puertas de uno de los ascensores se abrieron y de él salió Ariadna, pero no venía sola. La acompañaba un hombre. Lara lo reconoció al instante. Era él. Era Damián, el hombre de la fotografía escondida en el despacho de Adrián. En persona era aún más impactante. Tendría unos 25 años, considerablemente más joven que Adrián, con el tipo de belleza arrogante y el encanto fácil que a menudo oculta una naturaleza depredadora. Vestía con una elegancia estudiada que, sin embargo, no lograba disimular un aire de oportunismo. Verlos juntos, moviéndose con una familiaridad cómplice, provocó una oleada de náuseas en el estómago de Lara. La pareja se dirigió hacia el bar del hotel, buscando una de las mesas más apartadas y discretas, un cubículo íntimo rodeado de plantas frondosas. Lara, actuando con una audacia que no sabía que poseía, lo siguió a distancia y ocupó una mesa cercana, dándoles la espalda pero lo suficientemente cerca como para oír. Sacó su teléfono y fingió estar absorta en él, esperando a un amigo imaginario. «Estoy harta de fingir, Damián», escuchó decir a Ariadna, su voz un siseo de frustración mientras jugueteaba con un mechón de su perfecto cabello. «Cada día que paso en esa casa, con ese hombre, se me hace más insoportablemente aburrido». Damián emitió una risa suave y tranquilizadora. Calmate, princesa, ten paciencia. Ya te dije que no durará mucho más. Ariadna suspiró. Es más difícil de lo que pensaba. Adrián es demasiado. Model. Thoughts. Auto. Expand to view model thoughts. #Chevron Meticuloso. Revisa cada documento, cada cláusula, cada letra pequeña antes de firmar cualquier cosa. ¿Cómo se supone que vamos a lograr que nos transfiera el dinero sin que lo note? Damián sonrió, una sonrisa cargada de una confianza depredadora. Precisamente por eso no podemos usar los canales habituales, mi amor.
Necesitamos crear un escenario donde la precaución sea un lujo que no pueda permitirse, donde la urgencia anule su instinto de control. Ariadna se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con una mezcla de interés y ansiedad. Forzar la situación. ¿Cómo? Damián tomó un sorbo de su bebida, saboreando el momento tanto como el licor. Vamos a inventar una emergencia. Algo repentino, una crisis que lo desestabilice y lo saque de su zona de confort. Piensa en ello. Un problema de salud súbito en tu familia, un pariente lejano que necesita una costosísima operación en el extranjero de forma inmediata. O mejor aún, una oportunidad de inversión de esas que solo se presentan una vez en la vida, que promete duplicar el capital pero que exige una transferencia en cuestión de horas para no perderla. Algo que apetezca a su ego de hombre de negocios pero que lo obligue a actuar por instinto. Ariadna sonrió por primera vez, una sonrisa genuina y cómplice. Tienes una mente retorcida, y me encanta. Damián le tomó la mano por encima de la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella. Y tú eres la actriz perfecta para llevarlo a cabo. Imagínalo, Ariadna. En unos meses, cuando todo esto haya terminado, estaremos en un yate en el Mediterráneo, bebiendo champán sin tener que dar explicaciones a nadie. Solos tú y yo, con una fortuna que nos permitirá vivir como los reyes que estamos destinados a ser. Elara sintió una oleada de náuseas. La frialdad con la que planeaban la ruina de Adrián, la forma en que hablaban de destruir su vida como si se tratara de un simple juego de mesa, era monstruosa. Y una vez que tengamos el dinero, preguntó Ariadna, volviendo al plan, ¿qué sigue? ¿Cómo me libro de él? Damián se recostó en su asiento, rebosante de suficiencia. Pan comido. Le pides el divorcio. Le dices que la magia se acabó, que descubriste que son incompatibles, que la chispa se apagó. Usa cualquier cliché sentimental que se te ocurra, se lo tragará entero. Ariadna enarcó una ceja. ¿Y si no acepta? Adrián puede ser muy terco cuando se lo propone. Damián soltó una risa queda. Princesa, si el tonto se pone sentimental y no quiere dejarte ir, para entonces nos habremos encargado de fabricar las pruebas suficientes para que sea él quien te ruegue de rodillas que firmes los papeles y desaparezcas de su vida para siempre. Ariadna rió también, un sonido gélido y sin alegría. Piensas en absolutamente todo. Él se inclinó para besarle la mano. Por supuesto que sí. Y después de eso, seremos libres para viajar por el mundo, para quemar el dinero como si no hubiera un mañana. Elara sabía que necesitaba una prueba. Con manos temblorosas, levantó su teléfono muy despacio, fingiendo revisar un mensaje. La iluminación del bar era tenue, íntima, perfecta para una cita secreta pero terrible para un fotógrafo aficionado. Intentó tomar una foto sin flash, pero la imagen salió movida, una mancha de luz y sombras, inútil como evidencia. La frustración y la impotencia del momento la golpearon con la fuerza de un recuerdo vívido, transportándola de vuelta a otro instante de impotencia, 18 meses atrás. Elara Montes, en aquel entonces, aferraba un paño de limpieza con manos que no dejaban de temblar. El olor a incienso y a flores frescas impregnaba el aire. Estaba agazapada, oculta tras la pesada puerta de roble del baño de damas en la sacristía de la iglesia de San Miguel Arcángel. Era una mañana de sábado radiante, el día de la boda más comentada del año. Y allí dentro, ajena a todo, se encontraba Ariadna, la novia, susurrando por su teléfono móvil. Las palabras que llegaron hasta Elara, fragmentadas pero inequívocas, le recorrieron la espina dorsal como esquirlas de hielo. Damián, vida mía, sabes perfectamente que te adoro a ti. Ariadna se movía de un lado a otro como una leona enjaulada, el raso de su carísimo vestido de novia susurrando con cada paso sobre las baldosas de mármol. Esto es un simple negocio, entiéndelo, continuó con una frialdad que desmentía la dulzura de su aspecto angelical. Me caso con Adrián únicamente por su fortuna, por nada más. Elara contuvo el aliento, el aire atrapado en sus pulmones mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia desmedida. Era consciente de que estaba invadiendo una privacidad absoluta, pero sus pies parecían haberse soldado al suelo. En el momento en que obtenga control sobre sus finanzas y, para asegurar el linaje, le demos un heredero, será increíblemente sencillo quitarnos de en medio a ese pobre infeliz. Una risa queda, un sonido desprovisto de cualquier calidez, escapó de los labios de Ariadna. 2 años, Damián. Te pido 2 años como máximo, y todo su imperio será nuestro. La mujer de la limpieza se hizo aún más pequeña tras la puerta, deseando fundirse con las sombras. Allá afuera, esperando con nerviosismo frente al altar,
se encontraba un hombre cuya vida estaba a punto de ser demolida. Sé que es un sacrificio, mi amor, pero concéntrate en la recompensa. Estamos hablando de 2,5 millones de pesos, Damián, solo para empezar. Ariadna hizo una pausa, deteniéndose para admirar su reflejo en el espejo de marco dorado. Una vez que lo tenga todo bien atado, nos esfumamos de este lugar y comenzamos a vivir la vida que de verdad merecemos. Fue en ese preciso instante que los ojos de Ariadna se cruzaron con los de Lara en el espejo. El encuentro fue una descarga eléctrica. El silencio que siguió fue denso, cargado de una amenaza palpable. Con una lentitud exasperante, Ariadna finalizó la llamada. Se giró, y la sonrisa radiante que había ensayado para el altar se había desvanecido, reemplazada por una máscara de gélida hostilidad. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, su voz un murmullo controlado que, sin embargo, vibraba con una furia apenas contenida. El Lara emergió de su escondite, sus piernas flaqueando. Yo solo estaba terminando de limpiar, señora. Le aseguro que no escuché absolutamente nada. Ariadna dio 2 pasos firmes hacia ella. Mentirosa. Eres una pésima mentirosa. Escuchaste cada una de mis palabras, ¿no es así? Alara intento defenders. Señora Ariadna, le juro por. Ariadna la interrumpió. Ahórrate el teatro. Abrió su exclusivo bolso de diseñador y extrajo un grueso fajo de billetes. Vamos a lo importante. ¿Cuánto quieres por tu silencio? ¿1,000? ¿5,000? Ponle un precio a tu discreción. El Lara negó con la cabeza. No quiero su dinero, señora. Pero no puedo permitir que destruya a ese hombre de esta manera. El rostro de Ariadna se congestionó de ira. ¿Una simple sirvienta pretendiendo darme lecciones de moral? No tienes ni la más remota idea de con quién te estás enfrentando. El Lara se mantuvo firme. El señor Adrián parece un buen hombre. Nadie merece una traición como esta. Ariadna soltó una carcajada cargada de desprecio. ¿Buena persona? Es un necio que no ha trabajado ni un solo día de su vida. Nació en cuna de oro y morirá igual. Al menos de esta forma, su dinero tendrá una utilidad real. Con una determinación súbita, el Lara se movió hacia la puerta. Tengo que contárselo. Ariadna fue más rápida, interponiéndose en su camino. Tú no vas a ninguna parte. Seamos realistas, ¿a quién crees que le van a creer? ¿A una dama respetada de la alta sociedad o a una empleada doméstica desesperada? El Lara la esquivó y logró zafarse. Corrió por los pasillos consagrados de la iglesia, su mente sumida en un torbellino de pánico. 300 invitados, la flor y nata de la sociedad, ya ocupaban los bancos de madera pulida. Adrián estaba de pie en el altar, impecable y elegante en su smoking, intercambiando unas palabras en voz baja con el sacerdote. El Lara eligió el pasillo lateral. Señor Adrián, gritó al acercarse, su voz más estridente de lo que pretendía. Por favor, deténgase, necesito hablar con usted urgentemente. Adrián se giró, el desconcierto dibujado en sus facciones. Era un hombre atractivo, con una expresión genuinamente amable. Sus ojos reflejaban una profunda confusión al verla correr hacia él de esa manera. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? El Lara tomó una bocanada de aire. Es sobre su prometida, señor. Ella no lo ama. La acabo de escuchar, se lo juro, confesando que solo se casa con usted por su dinero. Las palabras brotaron de su boca de forma atropellada. Un murmullo de asombro y escándalo recorrió la nave de la iglesia. 300 pares de ojos se volvieron al unísono hacia la humilde mujer de la limpieza. Fue entonces cuando Ariadna hizo su entrada triunfal, una visión de belleza inmaculada en su vestido de novia, corriendo detrás de Lara con el rostro bañado en lágrimas perfectamente coreografiadas. Adrián, amor mío, perdóname, exclamó Ariadna, su voz proyectada para resonar en cada rincón. Esta mujer ha perdido la cabeza, está completamente loca. Se abalanzó sobre Adrián, aferrándose a él. Me amenazó, dijo que iba a inventar toda clase de mentiras sobre mí porque está consumida por los celos. Me dijo que iba a arruinar nuestra boda porque yo tengo todo lo que ella nunca tendrá. Adrián, desconcertado, alternaba su mirada entre Ariadna, su hermosa prometida sollozando en sus brazos, y el Lara, la empleada con el uniforme sencillo y una expresión de desesperación. No es cierto, suplicó el Lara, su voz quebrándose. Señor Adrián, le juro por Dios que la oí hablar con un hombre, un tal Damián. Dijo que planeaba tener un hijo suyo y que luego se desharía de usted. Pero la balanza ya se había inclinado. Adrián había tomado su decisión. Con un gesto imperceptible,
Hizo una seña a los guardias de seguridad. Por favor, escolten a esta persona fuera de aquí, ordenó, su voz fría como el acero. Y no quiero volver a verla. Dos hombres corpulentos se aproximaron a Elara, sujetándola firmemente. No, por favor, están cometiendo un terrible error, gritó mientras la arrastraban. Esa mujer va a destruirle la vida. Pero sus advertencias se ahogaron en el creciente murmullo de los invitados. Ariadna se refugió en el abrazo de Adrián. Gracias, mi vida, gracias por protegerme de esa mujer tan horrible, susurró al oído de su prometido, con el volumen justo para que los más cercanos pudieran oír. Elara fue arrojada sin miramientos a la acera. La imponente puerta de la iglesia se cerró a sus espaldas con un golpe seco, un sonido que fue como una sentencia. Se quedó allí, sola, mientras desde el interior le llegaban las notas triunfales del órgano interpretando la marcha nupcial. Algún día me las pagarán, murmuró Elara. 3 días más tarde, fue despedida. Su supervisora la aguardaba con una expresión sombría. Elara, lamento informarte que vamos a tener que prescindir de tus servicios. La mujer ni siquiera fue capaz de sostenerle la mirada. Pero si llevo trabajando aquí más de 2 años. Jamás he causado un solo problema. La supervisora suspiró. La decisión está tomada. Aquí tienes tu liquidación. Una semana después, la pesadilla continuó. Una entrevista prometedora en un edificio de oficinas se truncó después de una llamada. Lo siento mucho, pero no podemos ofrecerle el puesto. Hemos recibido información preocupante sobre su historial. Lo mismo pasó una y otra vez. Una conocida la tomó del brazo un día. Elara, te has metido con gente muy poderosa. Esa mujer, Ariadna Cienfuegos, ha llamado a todas las agencias importantes de la ciudad, contando que estás desequilibrada, que inventaste calumnias sobre ella por pura envidia. Un nudo helado se formó en el estómago de Elara. Pero todo eso es mentira. Su amiga la miró con compasión. Yo te creo, querida, pero ¿quién se atrevería a cuestionar la palabra de una millonaria? Meses después, la salud de su madre, doña Carmen, comenzó a fallar. Los dolores en el pecho se volvieron insoportables. Mamá, tienes que ir al médico, le rogaba Elara. ¿Y con qué dinero, mi niña?, respondía doña Carmen. Elara solo conseguía trabajos esporádicos. Ariadna había envenenado su reputación. Un día, mientras limpiaba el baño de un restaurante de lujo, Elara presenció la crueldad de Ariadna en todo su esplendor. Una joven camarera derramó accidentalmente unas gotas de salsa en su blusa. Incompetent has arruinado mi blusa, gritó Ariadna. Esta prenda costó 15,000 pesos. La muchacha, que no aparentaba más de 18 años, rompió a llorar y fue despedida en el acto. Ariadna regresó a su mesa como si nada, riéndose con sus amigas. 12 meses después de la boda, Elara estaba en un hospital sosteniendo la mano fría de su madre. El diagnóstico fue un golpe devastador. Su madre necesita una cirugía urgente, explicó el médico. El costo, una cifra inalcanzable. Elara ya temía la respuesta. La sentía en la médula de sus huesos, una premonición helada que se anticipaba a las palabras del médico. El procedimiento tiene un costo de 400,000 pesos, confirmó el doctor, su voz un murmullo de compasión profesional que no lograba amortiguar la brutalidad de la cifra. Sin él, su madre tiene, como máximo, unos pocos meses de vida. 400,000 pesos. La cantidad resonó en la mente de Elara, rebotando en las paredes de su cráneo como un eco absurdo e inalcanzable. Para ella, en ese momento, bien podrían haber sido 400 millones. Ella, que cada día libraba una batalla extenuante para reunir el dinero suficiente para las medicinas básicas de su madre, para los analgésicos que apenas lograban mitigar su dolor. No existe, no hay algún programa del gobierno, alguna lista, alguna forma de conseguir ayuda financiera. Preguntó, su voz un hilo tembloroso de desesperación. La expresión del médico se ensombreció aún más. Desafortunadamente, la lista de espera en la Seguridad Social para este tipo de cirugía especializada es de un mínimo de 2 años, y dado el estado avanzado de la condición de su madre. No necesitó terminar la frase. 2 años eran una sentencia de muerte. El tiempo era un lujo que no poseían. Así comenzó una peregrinación desesperada. Elara recorrió la ciudad, de banco en banco, suplicando, exponiendo su caso con una urgencia que rayaba en la humillación. Pero sin un contrato de trabajo fijo, sin un historial de ingresos estables, sin propiedades o bienes que ofrecer como garantía, todas las puertas se le cerraron en la cara con una frialdad burocrática e impersonal. Lo sentimos mucho,
pero su perfil no cumple con los requisitos para la aprobación de un crédito. Era siempre la misma respuesta, una letanía de rechazo que erosionaba su espíritu. Fue al salir del tercer banco, con el alma arrastrando por el suelo de granito pulido, que el destino, en su infinita crueldad, le tendió una emboscada. Mientras salía por la puerta giratoria, completamente derrotada, chocó torpemente con alguien que entraba. «Disculpe, con su permiso, yo». Comenzó a disculparse, pero las palabras se ahogaron en su garganta al levantar la vista y reconocer a la persona que tenía delante. Ariadna Cienfuegos estaba allí, una visión de opulencia y perfección. Sostenía varias bolsas de compras de marcas cuyos nombres Elara solo había visto en revistas, su cabello caía en cascadas perfectas, sus uñas eran una obra de arte y vestía un abrigo que, sin duda, costaba más de lo que Elara podría ganar en un año entero de trabajo ininterrumpido. «Vaya, vaya, pero mira a quién tenemos aquí», dijo Ariadna, y una sonrisa maliciosa se extendió lentamente por su rostro, una flor venenosa abriéndose paso. «La pequeña empleada mentirosa. Dime, querida, ¿cómo te trata la vida?» Elara, paralizada por la conmoción y la rabia, intentó esquivarla y seguir su camino, pero Ariadna se movió para bloquearle el paso con una deliberada lentitud. «Oh, vamos, no seas tan arisca. Cuéntame, me muero de curiosidad, ¿cómo te han ido las cosas después de tu patético intento por arruinar mi boda?» Ariadna elevó el tono de su voz, atrayendo la atención de la gente que pasaba, convirtiendo el encuentro en un espectáculo público. «Por favor, déjeme pasar», susurró Elara, sintiendo como sus mejillas ardían. Ariadna la ignoró por completo. «¿Sabes? He estado pensando», continuó con un falso aire de reflexión. «Quizás fui demasiado severa contigo. Tal vez debería sentir un poco de lástima por una pobrecita infeliz que tiene que inventar fantasías retorcidas porque no soporta ver la felicidad de los demás». Las personas a su alrededor comenzaron a detenerse, a mirar, a susurrar. Ariadna se regodeaba en la atención, alimentándose de la humillación de Elara. «Solo mira esa ropa», prosiguió, señalando con un gesto despectivo los pantalones desgastados y la blusa sencilla de Elara. «Es evidente que la vida no te está tratando muy bien, ¿verdad? ¡Qué verdadera lástima!». Una oleada de ira protectora le dio a Elara la fuerza para responder. «Mi madre está muy enferma», dijo en voz baja, cada palabra un esfuerzo. «Necesita una cirugía para vivir». Ariadna fingió una expresión de pena exagerada, llevándose una mano al pecho. «Oh, qué terrible. Y déjame adivinar, no tienes el dinero para pagarla, ¿cierto? ¡Qué situación tan predecible y vulgar!». Abrió su costosísimo bolso de piel de cocodrilo y sacó un par de billetes de alta denominación. «Ten, toma esto», dijo con voz cantarina, «para que le compres unas medicinas a tu mamita. Considéralo un acto de caridad, lo mínimo que puedo hacer por una persona tan desafortunada». Y con un gesto de supremo desprecio, arrojó los billetes al suelo de mármol, a los pies de Elara. Varias personas ahogaron una exclamación de sorpresa ante la flagrante crueldad del acto. Elara miró el dinero esparcido en el suelo, y luego levantó la vista hacia Ariadna. Sus ojos se anegaron en lágrimas, pero no eran de tristeza ni de autocompasión. Eran lágrimas de una rabia pura, blanca, incandescente. «¿No los vas a recoger?», se burló Ariadna al verla inmóvil. «Qué orgullo más estúpido y fuera de lugar». «Enfin, como quiera». «Espero sinceramente que tu madre se mejore. Sería una verdadera lástima que le ocurriera algo irreversible solo porque su hija es demasiado orgullosa para aceptar un poco de ayuda». Ariadna se dio la vuelta y se alejó, el sonido de sus tacones repiqueteando sobre el mármol como pequeños martillazos. Elara permaneció inmóvil, observando los billetes mientras la gente la rodeaba, algunos con miradas de lástima, otros con morbosa curiosidad. En ese instante, algo se quebró y se reconfiguró dentro de ella. La tristeza se transmutó en una determinación de acero. La humillación se convirtió en el combustible que encendería el fuego de su venganza. «Elegiste a la persona equivocada para humillar, Ariadna», murmuró para sí misma, agachándose y recogiendo cada uno de los billetes del suelo con una lentitud deliberada. 18 meses después de la boda, Elara se observó en el espejo del baño de su pequeño apartamento y apenas logró reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. Había vendido su larga y rizada cabellera, su único rasgo de vanidad, a un taller de pelucas por 1.000 míseros pesos. El dinero fue una ayuda momentánea para los medicamentos de su madre, pero el cambio que provocó en ella fue mucho más profundo y duradero. Sin su distintivo cabello, Elara parecía otra persona.
El estrés constante y la mala alimentación le habían hecho perder 15 kilos. Su rostro, antes de mejillas suaves y redondeadas, ahora era anguloso y afilado, con pómulos marcados que le daban una apariencia severa. Unos sencillos lentes de montura barata que había comenzado a usar, tanto para leer los anuncios clasificados como para ocultar sus ojos, completaban su asombrosa metamorfosis. «Hija, ¿estás completamente segura de que quieres hacer esto?», preguntó doña Carmen desde la cama, su voz un susurro débil pero teñido de una profunda preocupación. El ara sostenía un recorte de periódico con un anuncio de empleo rodeado con un círculo rojo. Del Castillo Edificaciones. Se solicita personal de limpieza para turno matutino. Experiencia indispensable. Salario competitivo. Le sonrió a su madre, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Y si me reconocen? No lo harán, mamá. Miren bien. Soy una mujer completamente diferente. Y era la más absoluta verdad. La Elara Montes de cabello largo y espíritu herido que había sido expulsada de la iglesia de San Miguel Arcángel ya no existía. En su lugar había una mujer delgada, de pelo cortísimo, con una mirada seria y una determinación inquebrantable forjada en el fuego de la injusticia. Su primer día en Del Castillo Edificaciones fue una prueba de fuego para sus nervios. El imponente edificio de cristal y acero, con el nombre de la constructora brillando en letras doradas sobre la entrada principal, la hizo sentir pequeña e insignificante. Sin embargo, superó la prueba de limpieza y la entrevista sin ningún contratiempo. La supervisora, la señora Elena, una mujer práctica y sin rodeos, quedó impresionada con su eficiencia y su actitud reservada. Tu área de trabajo será el piso 15, la planta ejecutiva, le explicó mientras subían en el silencioso ascensor. Es un puesto que exige máxima discreción. A los directivos no les agrada ser interrumpidos ni distraídos. Limpias lo que hay que limpiar y desapareces. El ara sintió, su rostro una máscara de impasibilidad. Por supuesto, señora. Comprendo perfectamente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15, el ara se encontró en un entorno de lujo silencioso y funcional. Alfombras mullidas que ahogaban el sonido de las pisadas, muebles de maderas nobles y obras de arte abstracto en las paredes. Y allí, caminando directamente hacia el ascensor con un portafolio de cuero en la mano, estaba Adrián del Castillo. El ara sintió que el corazón se le detenía por un segundo, un golpe sordo en el pecho. Era la primera vez que lo veía tan de cerca desde el desastroso día de la boda. Estaba más delgado, con un aire de fatiga y unas ojeras violáceas bajo los ojos que no existían 18 meses atrás. Parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Adrián entró en el ascensor, quedando a escasos centímetros de ella. El ara mantuvo la vista fija en el suelo, fingiendo organizar meticulosamente los productos de su carrito de limpieza. «Buenos días», dijo él con una educación automática. «Buenos días, señor», respondió el ara, forzando su voz para que sonara un poco más grave, más rasposa, irreconocible. Adrián la observó por un instante, con el ceño ligeramente fruncido. Había algo en ella, una sombra de familiaridad en su postura o en la forma en que entrelazaba las manos, pero no lograba identificar qué era. ¿Es usted nueva aquí? Sí, señor. Es mi primer día. Bienvenida, entonces. Cualquier cosa que necesite, puede consultarla con la señora Elena. Gracias, señor. Las puertas se abrieron en la planta baja y Adrián salió, aunque se giró para mirar hacia atrás una última vez con una expresión pensativa. El ara esperó a que las puertas se cerraran para poder soltar el aire que había estado conteniendo en sus pulmones. No la había reconocido. Su transformación había sido un éxito rotundo. Cuando regresó al piso 15 para comenzar sus labores, el ara encontró una fotografía enmarcada sobre el imponente escritorio de Adrián. Era una imagen de la boda. Él y Ariadna sonriendo a la cámara, ella radiante en su vestido blanco, una novia de ensueño. Pero lo que realmente captó su atención fue otra fotografía, de menor tamaño, parcialmente oculta detrás de la primera como si fuera una ocurrencia tardía. En ella, Ariadna parecía abrazada a un hombre que, definitivamente, no era Adrián. Era un hombre joven, atractivo, de cabello oscuro y una sonrisa arrogante. El ara tomó la foto con manos cuidadosas, casi temerosas. En el reverso, una anotación manuscrita con una caligrafía femenina y elegante decía: Ariadna y Damián. Acapulco, 2023 Damián. El nombre que Ariadna había susurrado por teléfono el día de su boda. Una sonrisa, la primera en 18 largos y amargos meses, se dibujó en el rostro de el ara. No era una sonrisa de alegría, sino de sombría y helada satisfacción.
Por fin. Por fin tenía una prueba tangible, un hilo del que tirar, una oportunidad para sacar toda la verdad a la luz. Ahora es mi turno, Ariadna, susurró, deslizando la fotografía en el bolsillo de su uniforme como si fuera un arma secreta. Elara llevaba 2 semanas observando a Ariadna en la empresa. La mujer solía llegar a media mañana como si fuera la dueña y señora del lugar, siempre encontrando un motivo para quejarse o menospreciar a alguien. Aquel jueves por la mañana, Ariadna irrumpió en el piso 15, visiblemente más furiosa de lo habitual. Elara fingía estar ocupada con sus productos de limpieza cerca de la recepción cuando escuchó los gritos. «Laura, ven aquí inmediatamente». La asistente de Adrián, una joven llamada Laura, acudió corriendo, con una expresión de quien ya anticipaba una reprimenda inmerecida. «¿Me llamaba, señora?» «Claro que te llamaba. Ayer no enviaste el coche a recogerme». Laura frunció el ceño, confundida. «Pero, señora Ariadna, usted me indicó específicamente que no lo necesitaría». Ariadna la miró como si estuviera loca. «¿Que yo dije que no lo necesitaba? ¿Cuándo se supone que dije semejante cosa?» «Ayer por la tarde, señora, cuando se marchó a almorzar». Ariadna golpeó el mostrador con la palma de la mano. «Yo no dije nada de eso, te lo estás inventando para cubrir tu incompetencia». Elara vio cómo la joven asistente comenzaba a temblar. No tendría más de 20 y tantos años y parecía a punto de llorar. «Le pido una disculpa, señora Ariadna, debió de ser un malentendido». «No hay ningún malentendido. El problema es que no prestas atención a lo que se te ordena». Justo en ese momento, Adrián salió del ascensor. Elara se percató de que seguramente había escuchado los gritos desde el vestíbulo. «Ariadna, ¿qué es todo este escándalo?» La mujer se giró, su expresión cambiando instantáneamente a una de dulce inocencia. «Nada importante, amor. Solo poniendo un poco de orden por aquí». Adrián dirigió su mirada a Laura, que luchaba por contener las lágrimas, sus ojos enrojecidos. «Laura, ¿te encuentras bien?» «Estoy bien, señor del Castillo». Él no pareció satisfecho. «¿Estás segura? ¿Ha ocurrido algo?» Ariadna intervino con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo fue un pequeño malentendido, ¿verdad, Laura?» «Sí», murmuró la asistente, «solo eso». Adrián no pareció convencido en absoluto. «Laura, puedes tomar tu hora de almuerzo antes hoy. No te preocupes por el tiempo que perdiste aquí. ¿De acuerdo?» Laura asintió, visiblemente aliviada. «Gracias, señor del Castillo. Con su permiso». Cuando la joven asistente se hubo marchado, Adrián se volvió hacia Ariadna, su expresión endurecida. «Ahora dime qué sucedió en realidad». Ariadna resopló. «Nada, Adrián, de verdad. Simplemente le estaba explicando cómo deben funcionar las cosas». Adrián la miró fijamente. «¿Le explicaste, o le gritaste?» La defensa de Ariadna fue inmediata y mordaz. «Lo hice de la manera necesaria. Estos empleados necesitan que se les ponga en su sitio de vez en cuando». Adrián permaneció en silencio por un largo momento. «Ariadna, ya hemos tenido esta conversación. No tienes ninguna necesidad de gritarle a la gente». Ariadna puso los ojos en blanco. «Oh, por favor, ahora vas a defender empleados». «No estoy defendiendo a nadie», replicó él, su paciencia al límite. «Estoy pidiendo un mínimo de respeto». Ariadna biafó. «Tu padre jamás fue tan blando». «Mi padre tampoco humillaba a sus empleados por diversión», contestó él con frialdad. «¿Qué estás tratando de insinuar?», espetó ella. Adrián la sostuvo la mirada. «Nada». Olvídalo. Se dio la vuelta, entró en su despacho y cerró la puerta. Ariadna se quedó plantada en medio del pasillo, su rostro congestionado por la ira. Fue entonces cuando su mirada se posó en Elara. «¿Y tú qué?», siseó. «¿Te pagan por limpiar o por escuchar conversaciones privadas?». Elara bajó la cabeza. «No, señora, yo solamente estaba». «¿Solamente estabas qué? ¿Organizando tu material?». Su voz era un susurro venenoso. «Escuchan bien. Tengo mis ojos y mis oídos en cada rincón de este edificio». ¿Has entendido? «Sí, señora», murmuró Elara. «Perfecto», dijo Ariadna. Se dirigió hacia el ascensor. Justo antes de que las puertas se cerraran, sacó su teléfono. Su voz llegó nítida hasta los oídos de Elara. «Damián, soy yo. Necesito verte hoy mismo. Este lugar me está volviendo loca». Las puertas se cerraron, pero el nombre quedó flotando en el aire.
Damián. Lara supo que era su oportunidad. Tenía que verlos juntos. Al final de su jornada, fingió irse y esperó en una cafetería enfrente. A las 6 en punto, Ariadna salió y, en lugar de usar su coche, llamó a un taxi. Estaba siendo cuidadosa. Lara tomó otro taxi y le pidió al conductor que la siguiera a distancia. El vehículo de Ariadna se detuvo frente al Hotel Presidente Intercontinental. Ariadna bajó, miró a su alrededor y entró. Lara esperó unos minutos antes de hacer lo mismo. En el lobby, fingiendo buscar trabajo, no tardó en ver a Ariadna bajar del elevador con un hombre. Era Damián, el de la fotografía. Era joven, guapo, pero con una mirada calculadora que helaba la sangre. Se sentaron en un rincón oscuro del bar. Lara consiguió una mesa cercana y aguzó el oído. Estoy harta de fingir, decía Ariadna. Cada día se pone más aburrido. Damián sonrió. Calmate, princesa. No durará mucho. Pero Adrián lee todo antes de firmar. ¿Cómo lo haremos? Vamos a tener que forzar la situación, contestó él. Inventa una emergencia. Un problema de salud en tu familia. Una inversión irrechazable que requiera una transferencia inmediata. Algo que lo haga mover una buena lana sin pensar. Ariadna sonrió. Eres terrible. Y tú eres perfecta, replicó él, tomándole la mano. Imagínate cuando seamos libres. Lara sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y después, qué? Preguntó Ariadna. Pides el divorcio. Dices que ya no lo amas. Y si no acepta, princesa, para entonces tendremos suficientes pruebas para hacerlo suplicar que te vayas. Ariadna rió. Piensas en todo. Por supuesto. Y después, a viajar por el mundo. Lara intentó tomar una foto discreta, pero la luz era pésima. Solo consiguió una imagen borrosa e inútil. Subo primero, dijo Ariadna, levantándose. Tú espera unos minutos, como siempre. Cuarto 815. Se fue hacia el elevador. Damián se quedó pidiendo otra copa. Lara esperó a que Ariadna desapareciera y se acercó a la barra, preguntando por trabajo para tener una excusa. Fue entonces cuando Damián se giró. Sus miradas se cruzaron por un instante. Disculpe, dijo él, entrecerrando los ojos. Usted no trabaja en una empresa de construcción. La sangre de Lara se congeló. No, señor. ¿Está segura? Su cara me resulta muy familiar. Debe ser un error, dijo ella, y salió del hotel a toda prisa. Damián la había visto en la empresa. El peligro era mucho mayor de lo que había imaginado. Al día siguiente, Lara llegó más temprano que nadie. Fue directamente a la oficina de Ariadna. En la papelera, entre envoltorios de dulces, encontró varias páginas arrancadas de una agenda. Las juntó como un rompecabezas. Encontró anotaciones fragmentadas: Hotel, 815, transferencia, jueves, documentos, abogado. Fotografió todo con su teléfono. Eran piezas de un puzzle macabro. Llegaste temprano hoy. Lara se sobresaltó. Adrián estaba parado en la puerta. Buenos días, señor del castillo. Me gusta adelantar el trabajo. Adrián sonrió, una sonrisa cansada. ¡Qué dedicación! ¿Cuál es tu nombre completo? Lara Montes, señor. Él repitió el nombre despacio. Lara Montes. ¿Me recuerdas a alguien, sabes? Tengo una de esas caras comunes, señor. Él se rió. Puede ser, pero es extraño. Estoy seguro de que te he visto antes. El corazón de Lara latía con fuerza. Debe ser solo una impresión, señor. Sí, debe ser, dijo él, y justo cuando iba a entrar a su oficina, Ariadna apareció en el pasillo. Adrián, qué bueno que llegaste temprano. Le dio un beso en la mejilla, pero sus ojos de halcón estaban fijos en Lara. Buenos días, Ariadna. Estaba platicando aquí con Lara. Ah, sí, dijo Ariadna, su voz goteando un dulzor venenoso mientras su mirada iba de su esposo a la empleada. Qué interesante. Es muy dedicada. Siempre llega temprano. Qué bueno saber que observas tan de cerca a los empleados, cariño. Había un desafío en su tono. Se giró hacia Lara, su sonrisa nunca alcanzando sus ojos. Lara, ya que eres tan eficiente, ¿podrías darle una atención especial a mi oficina hoy? Quiero que quede impecable. Hoy, repitió, su voz una mezcla de dulzura y veneno. Por supuesto, señora Ariadna. Lo que usted ordene. Ariadna le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Perfecto.
Y asegúrate de hacer un trabajo excepcionalmente detallado. Me gustan las cosas en su lugar correcto, y detesto cuando algo o alguien se sale de la línea. La amenaza, velada pero afilada, flotó en el aire entre ellas. Adrián, que había observado la interacción con una creciente incomodidad, frunció el ceño. ¿Desde cuándo te ha importado tanto el nivel de limpieza de las oficinas, Ariadna? Ella se giró hacia él, adoptando un aire de ofendida inocencia. Desde siempre, amor. Simplemente tú nunca te habías fijado en los detalles que a mí sí me importan. Adrián negó con la cabeza, una expresión de cansancio cruzando su rostro, y entró en su despacho sin decir una palabra más. Ariadna esperó a que la puerta se cerrara por completo y entonces se acercó a Elara, su perfume caro invadiendo el espacio personal de la mujer de la limpieza. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? La pregunta fue un siseo bajo, casi inaudible, cargado de una intensidad inquisitorial. Unas 3 semanas, señora, respondió Elara, manteniendo la vista en el suelo. ¿Y es tu costumbre llegar siempre tan temprano? Cuando hay mucho trabajo que adelantar, sí, señora. Ariadna guardó silencio por un momento que se le antojó eterno a Elara. Sintió la mirada de la otra mujer recorriéndola de arriba abajo, escudriñando sus facciones, su cabello corto, su uniforme. Tu cara me recuerda a alguien, dijo finalmente. Elara sintió un escalofrío. Todo el mundo me lo dice, señora. Debo tener una de esas caras comunes. Sí, concedió Ariadna, aunque su tono denotaba que no estaba convencida. Debe ser eso. Tomó su bolso de diseño y caminó con paso decidido hacia el ascensor, pero justo antes de que las puertas se abrieran, se giró. Una última cosa, Elara. Es evidente que tú y yo no frecuentamos los mismos círculos, ¿verdad? Me refiero a restaurantes elegantes, eventos sociales, ese tipo de lugares. Elara tragó saliva. No, señora. Esos sitios no están a mi alcance. Ariadna sonrió, y fue una sonrisa cruel, llena de un desprecio apenas disimulado. Por supuesto que no. Qué tonta soy. ¿Cómo podría olvidarlo? Es solo que, a veces, una se encuentra con gente en los lugares más inesperados, y eso puede ser problemático. No, no entiendo a qué se refiere, señora. Ariadna la miró con suficiencia. No. Claro que no entiendes. Olvídalo. Las puertas de acero se cerraron, dejando a Elara sola en el pasillo, su corazón latiendo con una fuerza desbocada. No entendía las palabras exactas, pero el mensaje era cristalino. Ariadna sospechaba algo, y la estaba poniendo a prueba. Esa misma tarde, justo cuando su turno estaba por terminar, la señora Elena llamó a Elara a su pequeña oficina. Elara, ¿puedes subir un momento al despacho del señor del castillo? Al parecer, quiere hablar contigo. El corazón de Elara dio un vuelco y cayó hasta sus pies. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. La había descubierto. Iba a despedirla. Le dijo por qué, señora Elena. La supervisora negó con la cabeza. No me dio detalles, pero no te preocupes, muchacha, no parecía enfadado. Debe ser algo bueno. Elara subió en el ascensor al piso 15 con las piernas convertidas en gelatina, cada metro ascendido una tortura. Adrián estaba en su oficina, de espaldas a la puerta, revisando unos planos sobre su escritorio. Elara, adelante, pasa. Siéntate, por favor. Su tono era amable, pero eso no alivió los nervios de Elara mientras se sentaba en el borde de la silla de cuero frente a él. La señora Elena me comentó que tu madre no se encuentra bien de salud. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. No esperaba compasión, sino una acusación. Sí, está enferma, señor. Es algo grave. Del corazón, señor. Necesita una operación. Y están consiguiendo costear el tratamiento. La pregunta la hizo sentir una punzada de vergüenza. Estoy ahorrando, señor. Poco a poco, pero estoy juntando el dinero. Adrián dejó los papeles a un lado, abrió un cajón de su escritorio y sacó una chequera. La visión de ese pequeño libro la aterrorizó. Señor del Castillo, no podría aceptar. Él levantó una mano para detenerla. Todavía no te he ofrecido nada. Solo estoy preguntando. ¿Cuánto cuesta la operación? 400,000 pesos, señor. Pero es mi responsabilidad, yo. Adrián dejó de escribir y la miró directamente a los ojos, su mirada seria pero llena de una inesperada empatía. Escúchame, Elara. Llevas poco tiempo aquí,
pero has demostrado ser una trabajadora excepcional. Eres puntual, dedicada y minuciosa. Y en esta empresa tenemos un principio. Cuando un buen empleado atraviesa dificultades, la empresa lo ayuda. No hay discusión. Pero, señor, yo no podría pagarle. No hay peros, la interrumpió con suavidad. La señora Elena, que lleva 15 años con nosotros y es una excelente jueza del carácter, me ha dicho que eres hija única y que cuidas de tu madre completamente sola. ¿Es eso cierto? Elara solo pudo asentir, un nudo de emoción le había cerrado la garganta, impidiéndole hablar. Entonces está decidido, dijo Adrián, volviendo a la chequera. Terminó de escribir, firmó con un trazo rápido y arrancó la hoja. Te voy a conceder un préstamo personal, sin intereses. Lo irás devolviendo como puedas, sin agobios. Y si no llegas a pagarlo todo, no te preocupes, lo descontaremos en pequeñas cantidades de tu sueldo. La salud de tu madre es lo primero. Le extendió el cheque por encima de la mesa. Elara miró el papel sin poder creerlo. El número estaba allí, impreso en tinta azul, 400.000. La cifra que separaba a su madre de la vida y la muerte. Yo, no sé cómo agradecerle, señor. No tienes que agradecerme nada. Solo asegúrate de que tu madre reciba los mejores cuidados. Fue entonces cuando Elara se rompió. Las lágrimas que había contenido durante meses de angustia, humillación y desesperanza brotaron de sus ojos sin control, en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Oye, tranquila, no llores, dijo Adrián con una gentileza que la desarmó aún más. Tu mamá va a ponerse bien. Es que, logró decir entre sollozos, hace tanto tiempo que nadie era tan bueno conmigo. La expresión de Adrián se tornó seria. ¿Cómo dices? Nada, señor, disculpe. Es solo que la vida ha sido muy difícil últimamente. Adrián se recostó en su silla, observándola con atención. ¿Quieres hablar de ello? Elara lo miró a través de sus lágrimas. Por un instante fugaz, sintió el impulso abrumador de contárselo todo. La conspiración de Ariadna y Damián, la mentira de la boda, la campaña de desprestigio que la había dejado sin nada. Pero una voz en su interior le advirtió que aún no era el momento. Aún no tenía pruebas irrefutables. No, señor. Gracias. Pero todo está bien ahora. Él no pareció convencido. ¿Estás segura? Estoy segura. Adrián se levantó y rodeó el escritorio. Elara, quiero que sepas algo. Si algún día necesitas ayuda, cualquier cosa, sin importar lo que sea, puedes venir a hablar conmigo directamente. ¿Entendido? Gracias, señor del Castillo. Y una cosa más, añadió, deteniéndose antes de que ella se fuera. Eres una persona especial. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Elara lo miró, confundida. ¿Por qué dice eso? No lo sé. Es solo una intuición, sonrió Adrián levemente. A veces uno puede sentir cuando una persona ha cargado con más peso del que le corresponde, ¿sabes? Ella asintió, incapaz de articular palabra. Anda, ve. Lleva ese cheque y dale a tu mamá la buena noticia. Gracias, señor del Castillo. De todo corazón, gracias. La semana siguiente, Ariadna apareció por la empresa todos los días, algo inusual en ella. Elara notó que estaba más nerviosa y agitada que nunca, siempre buscando a Adrián, presionándolo sobre asuntos financieros que no alcanzaba a comprender del todo. Un jueves por la mañana, Elara la escuchó hablar por teléfono en el pasillo, su voz un susurro tenso y apresurado. Damián, estoy nerviosa. ¿Y si sospecha algo? Sé que dijiste que el plan funcionaría, pero... Ariadna guardó silencio, escuchando la respuesta de su interlocutor. Está bien, confío en ti. Pero si algo sale mal. Colgó y se quedó inmóvil, mordiéndose una uña, un gesto de ansiedad que Elara nunca le había visto hacer. En ese momento, Adrián salió de su despacho. Ariadna, ¿puedes venir un momento? Necesito que firmes unos documentos importantes. Los ojos de Ariadna brillaron con un destello de triunfo. ¿Qué clase de documentos? Son del banco. Una actualización de nuestra cuenta conjunta. Ah, claro, por supuesto. Entraron en la oficina. Elara, con el pretexto de limpiar el marco de la puerta, se acercó para poder escuchar. Es solo una formalidad, Ariadna, explicaba Adrián. El gerente del banco lo ha solicitado para poner todo en orden. ¿Qué tipo de formalidad exactamente? Es una actualización de poderes. ¿Para qué?
En el hipotético caso de que a mí me sucediera algo, tú tuvieras el control total para mover las cuentas sin trabas. Elara escuchó el crujido de los papeles. Adrián, aquí dice que con esto tendría acceso ilimitado también a las cuentas de la empresa. Eso es correcto. Totalmente correcto. Es lo que nos recomendó el abogado. Dijo que es más seguro para ambos de esta manera. ¿Más seguro? ¿Cómo? Imagínate que sufro un accidente o una enfermedad incapacitante. Así podrías manejar todo el negocio sin la burocracia del Consejo de Administración. Hubo un largo silencio. ¿Tú, confías tanto en mí?, preguntó Ariadna, y por primera vez desde que la conocía, Elara percibió una nota de genuina inseguridad en su voz. Por supuesto que confío en ti. ¿Somos un matrimonio, Ariadna? Sí, claro. Es verdad. ¿Por qué lo preguntas? Paris es nerviosa. No es nada, es solo que es una responsabilidad enorme. Podrás con ella. Eres una mujer muy inteligente. Elara escuchó más movimiento de papeles. Entonces, ¿dónde tengo que firmar? Aquí, aquí y en la última página, aquí. Minutos después, Ariadna salió del despacho. Al pasar junto a Elara, le dedicó una sonrisa, pero era una sonrisa tensa, forzada, la sonrisa de una jugadora que acaba de hacer una apuesta de todo o nada. Tan pronto como Ariadna se subió al ascensor, Elara escuchó a Adrián descolgar el teléfono. Licenciado Méndez, habla Adrián del Castillo. Sí, acaba de firmar. No, no sospechó absolutamente nada. ¿Estás seguro de que con esto blindamos el patrimonio? Perfecto. Entonces hablamos el lunes para proceder. Elara se quedó helada. Adrián no era un tonto. Estaba protegiendo algo. ¿Pero, de qué? A la salida, vio a Ariadna en el aparcamiento, hablando frenéticamente por su móvil mientras caminaba en círculos. Lo conseguí, Damián. Firmó todo. Su voz era un susurro triunfante. Una semana, Damián, una semana y seremos ricos. Sé que fue arriesgado, pero funcionó a la perfección. No sospecha absolutamente nada. Se subió a su descapotable y salió del garaje a toda velocidad. Elara se quedó inmóvil, tratando de procesar la vorágine de información. Ariadna creía haber conseguido acceso a toda la fortuna. Pero Adrián acababa de confirmar con su abogado un plan para proteger su patrimonio. Estaba atrapada en medio de dos conspiraciones que estaban a punto de colisionar. Y una cosa era segura. La situación se estaba volviendo letalmente peligrosa para todos los implicados. Sabía que tenía que actuar, pero con una cautela extrema. El lunes por la mañana, tuvo una idea. En lugar de plantar pruebas, iba a guiar a Adrián para que las encontrara por su cuenta. Esa mañana, Ariadna fue particularmente cruel con Laura, la asistente. Elara vio a la muchacha salir del despacho de Adrián conteniendo las lágrimas. Se acercó a ella en el pasillo. «Laura, ¿está bien?» «No. Elara, no lo estoy», respondió con la voz quebrada. La señora Ariadna me trató como si fuera basura otra vez. Me acusó de perder unos documentos que ella misma había escondido, y lo hizo delante del señor del castillo. Elara vio su oportunidad. «Laura, ¿puedo hacerte una pregunta un poco rara?» «Claro, dime». ¿Te has dado cuenta de que la señora Ariadna siempre parece estar especialmente nerviosa los jueves por la tarde? Laura frunció el ceño, pensativa. Ahora que lo dices. Es verdad. Casi todos los jueves se va temprano y cuando vuelve al día siguiente está de un humor terrible. ¿Y sabes a dónde va? Ni la más remota idea. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, dijo Elara, sin querer implicarla más de lo necesario. Pero fíjate bien, a ver si notas algo extraño. Ese jueves, Adrián estaba en una junta importante cuando llegó Ariadna. Elara la oyó hablar por teléfono. «Damián, no puedo ir hoy. Tengo que quedarme aquí por Adrián». «No, no puedo explicarte ahora. Nos vemos mañana». Cuando Adrián salió de la reunión, Ariadna lo esperaba con una expresión de visible fastidio. «¿Qué cara es esa?», preguntó él. «Nada importante. Solo unos problemas familiares». «¿Qué tipo de problemas?». Ariadna dudó un instant. Mi primo Damián está pasando por unas dificultades. Iba a ir a ayudarlo hoy, pero ya no pude. Adrián asintió, lentamente. Si necesitas algo, solo dímelo. No hace falta, amor. Son cosas sencillas. Pero Elara vio que Adrián se había quedado pensativo. Quizás porque era la primera vez en año y medio de matrimonio que Ariadna mencionaba a un primo. El viernes,
Ariadna se marchó más temprano. Adrián se acercó al escritorio de Laura. Laura, una pregunta. ¿Ariadna te ha hablado alguna vez de su primo Damián? Laura lo miró extrañada. ¿Qué primo, señor del castillo? Uno llamado Damián, que al parecer tiene problemas. La asistente negó con la cabeza. Jamás la he oído mencionar a ningún primo, señor. Y mucho menos con ese nombre. Adrián se quedó en silencio por un momento. «Qué extraño», murmuró. El ara, que limpiaba cerca, sintió un pequeño escalofrío de éxito. La primera semilla de la duda había sido plantada. Al final de la tarde, escuchó a Adrián hacer una llamada. «Carlos, habla Adrián. Quiero que hagas una investigación discreta para mí. Se trata de un hombre llamado Damián. No tengo el apellido. Podría ser pariente de Ariadna, o podría no serlo. Solo quiero saber si realmente existe». El corazón de Elara se aceleró. Adrián estaba investigando por su cuenta. Cuando Ariadna regresó al final del día, él la recibió con una sonrisa, pero Elara notó que era forzada. «¿Cómo te fue con tu primo?» «Bien, muy bien». Lograr ayudarlo. «Ah, ¿sí? Qué bueno». «¿Y cuál es su nombre completo?» Ariadna vaciló por una fracción de segundo. Damián Morales. «Morales», repitió él. «Apellido común». «Sí, es de la familia de mi madre». Adriana sintió, pero Elara vio que sus ojos no dejaban el rostro de Ariadna, registrando cada microexpresión, cada parpadeo. La duda había echado raíces. Ahora era solo cuestión de tiempo. La semana siguiente, Elara notó a Adrián diferente, más observador, casi distante. El martes, Ariadna anunció que iba a almorzar con unas amigas. «¿Qué amigas?», preguntó él casualmente. «Las de siempre, Beatriz y Claudia». «Ah, claro. Dad saludos de mi parte». Pero tan pronto como Ariadna salió del edificio, Adrián llamó a Beatriz. «Hola, Beatriz, soy Adrián. ¿Todo bien?» «Oye, una pregunta rápida. ¿Ariadna está almorzando contigo hoy?» «Ah, no. No te preocupes. Todo está bien. Perdón por la molestia». Elara lo vio colgar y quedarse mirando el teléfono, su rostro una máscara de fría decepción. Ariadna le había mentido. El jueves, Adrián decidió ponerle una trampa. «Ariadna, ¿qué te parece si cenamos fuera esta noche? Hace mucho que no salimos solos tú y yo». Ariadna se puso visiblemente tensa. «Hoy es imposible, amor. ¿Recuerdas a mi primo? Necesita mi ayuda otra vez». «¿Otra vez? ¿Tan serios son sus problemas?» «Son cuestiones financieras. Está bastante desesperado». Adrián insistió. «Si es tan grave, ¿por qué no lo traes a la oficina? Quizás yo también pueda ayudar». «No. No hace falta, Adrián. Es un problema de familia, ya sabes cómo son estas cosas». «Pero yo también soy tu familia. Podemos resolver esto juntos». «Adrián, por favor, déjame manejarlo a mi manera», espetó ella, y se fue, más enfadada de lo normal. Adrián se quedó en la empresa hasta tarde. «Señor del castillo», dijo Elara acercándose a su despacho. «¿Puedo decirle algo?» «Claro, Elara. ¿Pasa?» «No es nada, solo que, parece usted muy preocupado». Adrián la miró, como si la viera por primera vez. «Elara, ¿alguna vez has tenido la sensación de que alguien muy cercano a ti te está ocultando algo importante?» «Sí, señor», respondió ella en voz baja. «Es una sensación terrible». «¿Y cómo descubriste la verdad?» «Prestando atención a los pequeños detalles. La gente que miente, tarde o temprano, siempre se tropieza con sus propias mentiras». Adrián asintió, lentamente. «Sí, tienes toda la razón». Esa noche, Adrián siguió a Ariadna. La vio entrar en el Hotel Presidente Intercontinental. Esperó una hora. Ella no salió. A la mañana siguiente, la confrontó. «¿Cómo te fue con tu primo ayer?» «Bien, pude ayudarlo». Me alegro. ¿Dónde se vieron?» Ariadna dudó. En su casa». «¿Y dónde vive?» «En Polanco». «¿En qué calle?» «Adrián, ¿a qué vienen tantas preguntas? ¿Acaso estás sospechando de mí?» «No sospecho, solo quiero conocer mejor a tu familia». «Está bien. Vive cerca del centro comercial, no recuerdo el número exacto ahora». Adrián supo que mentía. La había visto entrar a un hotel, no a una casa. Esa tarde,
Llamó de nuevo al investigador. Carlos, ¿encontraste algo sobre Damián Morales? ¿Cómo que no existe? ¿Estás seguro? Ningún Damián Morales con conexión familiar con Ariadna. Entiendo. Gracias. Colgó y se quedó de pie junto a la ventana durante mucho tiempo, observando la ciudad sin verla. Ariadna le estaba mintiendo sobre todo. Llamó a su asistente. Laura, ¿puedes hacerme un favor sin comentárselo a nadie? Por supuesto, señor. El próximo jueves, cuando la señora Ariadna se marche, ¿puedes intentar averiguar a dónde va? Anota la hora, si toma un taxi o su coche, cualquier detalle. Está bien, señor, respondió Laura, confundida pero leal. Adrián estaba armando un rompecabezas, y con cada nueva pieza, la imagen que emergía era más clara y mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Ariadna se dio cuenta de que el cerco se estrechaba. Adrián estaba diferente, sus preguntas eran demasiado precisas. Decidió pasar al contraataque. El miércoles por la mañana, entró en su despacho con una expresión de seria preocupación. Adrián, amor, ¿podemos hablar? ¿Qué pasa? Es sobre algunos empleados. Creo que alguien en esta oficina está intentando deliberadamente causar problemas entre nosotros. Adrián frunció el ceño. ¿Cómo? Tengo la fuerte impresión de que alguien está esparciendo chismes maliciosos sobre mí. ¿Qué tipo de chismes? Inventando que voy a lugares a los que no voy, que me relaciono con gente que no conozco. Adrián se quedó en silencio. Estaba describiendo sus propias sospechas. ¿Por qué piensas eso? Intuición femenina. Y también porque tú has estado haciendo preguntas muy raras últimamente. Sobre a dónde voy, con quién hablo. Parece que no confías en mí. Adrián suspiró. Ariadna, solo intento entender por qué te has vuelto tan misteriosa. Como ese primo tuyo que apareció de la nada. Ya te expliqué que no teníamos contacto. Me buscó ahora porque necesita ayuda. Está bien, pero ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no puedes traerlo aquí? Ariadna se puso roja de ira. Adrián, ¿me estás acusando de algo? No te estoy acusando de nada. Solo quiero entender. ¿Entender qué? ¿Por qué no puedo ayudar a un miembro de mi propia familia sin tener que darte un informe detallado? Adrián notó que su reacción era completamente desproporcionada. Cálmate, no tienes por qué enfadarte así. Que no me enoje. Mi propio marido me está interrogando como si fuera una delincuente. Ariadna, basta. Solo fueron unas preguntas. Preguntas que demuestran que no confías en tu esposa. Salió del despacho dando un portazo. Adrián se quedó aún más convencido de que algo muy grave estaba ocurriendo. Más tarde, Ariadna buscó a la señora Elena. Señora Elena, necesito hablar con usted. Quiero que vigile muy de cerca a una de sus empleadas. ¿A quién, señora? Alara. Tengo la impresión de que anda escuchando conversaciones que no le incumben y metiendo las narices donde no la llaman.